Sin duda alguna, esta es una realidad que se refleja definitivamente en nuestra sociedad y en el mundo, pero hay que tratar de resolver, de canalizar para poder avanzar y evitar estas tremendas situaciones. Pero hablemos de algo que también nos está quejando en estos días, con la cantidad de cambios climáticos, con la cantidad de virus y bacterias que hay en el ambiente. Muchos de nosotros empezamos con un subonazo, podríamos decir, de temperatura, con una calentura por ahí. Pero ojo, porque esta calentura muchísimas veces podría estar avisándonos que se viene una fiebre y que algo está pasando. ¿Cómo profundizar, verdad? ¿Cómo saber que verdaderamente esto está trayendo escondido otra cosa? Vamos a hacerlo de la mano del doctor Eddie Poveda. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, buenos días, televidentes. Primero analicemos, doctor, ¿qué pasa en el cuerpo para que se suba la temperatura? Ok, por lo general hay sustancias en el cuerpo llamadas pirógenos que lo que van a hacer es... ¿Pirógenos? Ajá, exacto, que van a aumentar el nivel de temperatura, el valor de referencia que se encuentra en el cerebro. Al final el cerebro es el que controla los niveles de temperatura que están en un rango. Entonces, cuando hay un agente externo o interno puede ser, entonces se secretan estas sustancias y va a ir aumentando el nivel de referencia hasta llegar a fiebre o aumentando la temperatura. Y eso es lo que queremos analizar. Vámonos para la pantalla para que usted lo pueda ilustrar de mejor manera, doctor, porque cuando hablamos de calentura y hablamos de fiebre, muchísimas veces no sabemos en qué rayita, ¿verdad? Bueno, ahora estamos con estos termómetros más modernos, antes había que ver la rayita. ¿En qué momento ya estamos hablando de fiebre? Ok, sí, hablamos de fiebre cuando la temperatura está por arriba de 38 grados. 38. Exacto, eso es como la temperatura. La temperatura normal varía entre 36 a 37,5 y de 37,5 a 38 hay algo que se llama febrícula, que es como lo que popularmente se le llama calentura, esa sensación febril sin llegar directamente a fiebre. Ahora, ¿qué significa para nosotros el hecho de ya tener 38 de temperatura? ¿Qué está pasando? Okay. Significa que sí hay algo en el cuerpo que está afectando. Entonces, el cuerpo tiene que responder y aumentar la temperatura para poder controlarlo. Y digamos, ese algo que está afectando, podríamos hablar de infecciones, ¿de qué pudiéramos hablar? Por lo general, la principal causa son las infecciones, tanto víricas como bacterianas, pero también puede haber otras causas como enfermedades malignas o medicamentos, también pueden aumentar la temperatura. Ahora, doctor, antes de que esa fiebre llegue a 38, estamos hablando entonces de una calentura, ¿correcto? Exacto. ¿Uno debería de bajar esa calentura? ¿Debería entrarle de una o debería esperar que esa fiebre suba? En realidad, bueno, eso se va a asociar con síntomas, dependiendo de los síntomas que tenga la persona. Entonces, si es solo un aumento de la temperatura sin ningún otro síntoma, como pasa a veces con los bebés, que aumenta un poco la temperatura, pero el bebé se encuentra normal, entonces no es tan necesario. Eso es una respuesta fisiológica del cuerpo, entonces no es tan necesario disminuirla. El cuerpo está respondiendo. Ahora, en cuanto digamos, ¿verdad? Uno se siente caliente o tiene síntomas o ve a los chiquillos sobre todo, ¿cuánto puede durar el hecho que uno empiece a tener calentura a ese subonazo de fiebre? Ya era un 40, por ejemplo, ¿verdad? Exacto, dependiendo del factor. Si es una bacteria, por lo general sí es un poco más rápido. Si es un virus, puede variar. Entonces se le llama pico febril, entonces a veces sube, pero vuelve a bajar, entonces se mantiene. Entonces dependiendo de los factores y los síntomas. Si hay fiebre asociada a malestar, dolor, entonces ya ahí sí hay que actuar. Ok. Ahora, doctor, en el caso de los adultos y de los niños, ¿la fiebre o la temperatura, esos niveles de temperatura actúan de la misma manera? Sí, en realidad se comporta de la misma forma. El cuerpo va a defenderse produciendo este aumento de la temperatura. Entonces, sí, con los niños muy pequeños, pues el termostato biológico que tenemos en el cerebro no está tan maduro, entonces sí varía un poco, pero con los niños más grandes y adultos se comporta de la misma manera. Ok. ¿Qué pasa cuando ya llegamos a esa fiebre, verdad? Cuando superamos los 38, 39, ¿qué hacer? Es decir, ¿hay que tomar cartas en el asunto de inmediato o esto va a tomar su tiempo en dispararse, como decíamos? Sí. En efecto, si llegamos a 38 y hay malestar, hay dolor o es rigidez nucal o algún otro síntoma, entonces sí hay que actuar, sí hay que consultar, porque hay que buscar la causa de lo que nos está produciendo ese aumento de la temperatura. Como le digo, principalmente son las infecciones, entonces tratar la infección y ahí sí se puede también bajar la fiebre. Sin embargo, si se mantiene solo el aumento de la temperatura sin ninguna otra síntoma asociado, entonces se pueden tomar medidas como lo que es ropa ligera, mantas livianas para mantener los escalofríos y demás. La hidratación es muy importante.
Entonces sí, tomar líquido para mantenerse hidratarse, hidratado, exacto, y el descanso. Doctor, esas personas que con altas temperaturas meten al chiquillo, digamos, a la ducha fría como para bajar la temperatura, ¿eso funciona o es un mito y no lo deberíamos de hacer? En realidad no está tan recomendado, exacto. Okay. Sería más que todo la hidratación y el reposo. Entonces, bien, cuando un niño o cuando cualquier persona presenta, digamos, ya una fiebre, pero además presenta escalofríos y presenta malestar, dolor, ¿qué podría estar expresando el cuerpo? Ahí muy probablemente sí estemos hablando de una infección o alguna enfermedad subyacente, entonces sí hay que consultar para buscar la causa que nos está produciendo ese aumento de la temperatura. Para bajar temperatura, o más bien, sí, ya fiebre, uno tendría que acudir generalmente a lo que son antibióticos o también con antiinflamatorios o todo ese tipo de pastillas que de alguna manera nos pudieran ayudar. Por lo general, dependiendo de los síntomas. Del caso. Exacto, dependiendo del caso, porque no necesariamente es muy común que los pacientes crean que al tener fiebre hay una infección, puede que sea un virus, entonces sí varía el patrón, entonces no es tan necesario el antibiótico. Pero si hay temperaturas muy altas y malestar, algún otro síntoma, entonces sí sería mejor consultar, llegar a la causa y de ahí tratarla. Doctor, ¿cuáles son los mejores termómetros? Bueno, ¿ya los de mercurio se usan o no se usan? En realidad no Yo son... en mi casa todavía los tengo. Todavía se usan, pero no son tan recomendados porque el mercurio es tóxico. Sí, entonces, los más recomendados en este momento son los digitales. Los digitales, exacto, pero ¿tienen la misma certeza que los que tenían los de mercurio? Sí, en realidad son bastante acertados. De igual, la mejor forma de tomarlos sí sería la parte oral, axilar o rectal. Eso le iba a preguntar, porque muchas veces nos decían que no, que era mejor en la axila o que hay alguna diferencia, digamos, y no solo diferencia entre los 3 puntos de toma de fiebre, sino que además hay diferencia entre tomarle a los adultos y tomarle a los pequeños. ¿Cuáles son las más efectivas? Ok, sí varía un poco la temperatura dependiendo de la zona donde la tomemos. Y en el caso de los niños, sí es mejor tomar la rectal, sería como la más confiable. Sin embargo, en los adultos se puede tomar oral y axilar, y entonces es un punto válido, sí sería válido. ¿Pero cuál es la zona más efectiva? Rectal, en niños. En niños, rectal. Exacto. Que debería ser en todos, pero la verdad que para los adultos es un poco más complicado, incómodo, ¿verdad? Entonces sí pero podemos realmente usar. esa sería la más efectiva. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores? El hecho de la calentura, no vayámonos ni a la fiebre. ¿Esto podría estar, digamos, determinando algo diferente a los adultos o a los niños en general? Al igual que los niños muy pequeños, los adultos mayores no regulan bien la temperatura, entonces sí hay que buscar la causa específica que nos esté generando este aumento de la temperatura y así poderla tratar. Tenemos a doña Josefina que nos está haciendo una consulta, doctor, que ella tiene 70 años, pero dice que ella amanece generalmente como muy calientita, ¿verdad? Como si tuviera un poquito de calentura, pero que a la medida que pasa el día ya va cogiendo su temperatura normal. ¿Esto qué podría estar indicando? ¿Qué sugiere? Normalmente las temperaturas en la mañana más bien son un poco bajas, como comentaba, es un rango, no es una medida específica. En la tarde sí tiende a aumentar, entonces en la mañana es la más baja, en la tarde son como las temperaturas más altas. Si se mantiene esta síntoma durante el tiempo, lo ideal sí sería valorar para ver si no hay alguna hormona, algún medicamento que esté utilizando que nos esté afectando y nos está produciendo ese aumento de la temperatura. En el caso, digamos, de doña Josefina, ¿le podríamos recomendar que se tome la temperatura en la mañana como para checar que si verdaderamente es como una sensación o es real la temperatura en el cuerpo? Exacto, siempre es recomendable tomarla para cuantificarla y objetivizar qué temperatura tiene. A veces sentimos que hay fiebre, pero al tomarla... Pero no tenemos fiebre, exacto. Entonces sí sería recomendable tomarla y así poder saber cuánto está. Ahora, doctor, si estamos frente a un cuadro donde estamos presentando calentura, ¿cuál es la recomendación, verdad, de cada cuánto tomar la temperatura? Y si hay, como usted dice, en la mañana la tenemos más baja, pero ¿hay que tomarla cada tracto del día, digamos, para ir supervisando al paciente? Sí, si el paciente se encuentra con un cuadro infeccioso o con algún problema de salud, pues sí, lo recomendable es tomarla de manera más continua para ir cuantificando y valorando cómo se va moviendo esta temperatura. Si el paciente está bastante bien, se puede alargar un poco e ir viendo qué síntomas va presentando. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por toda esta información y por las recomendaciones también. Que pase un feliz día, doctor. Gracias, igual. Gracias.